el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y al que a mí me recibe, recibe al que me envió. Mi interés por la religión, la verdad que surgió de una manera bastante extraña. Recuerdo un compañero de trabajo, evangélico, pentecostal, muy misionero, y él constantemente cuando trabajábamos me hablaba de Dios, y comenzaron a surgir allí algunas preguntas e inquietudes que él algunas fue contestando y otras me decía que debía ir a una iglesia. Allí comenzó todo. Él fue un instrumento definitivamente usado por Dios para que yo me interesara por Dios. Después de hablar con él y de recibir una invitación para ir a una iglesia, comencé a pensar a qué iglesia ir. Y después de un tiempo de pensar, de meditar, hablando con mi mamá había sido adventista cuando yo era bebé, por sugerencia de mi madre, decidí comenzar una búsqueda yendo a la iglesia adventista de las Acacias. En un inicio mi interés era ir a todas las iglesias que habían en mi barrio, pero decidí comenzar por sugerencia de mi madre en la iglesia adventista de Acacias. La primera impresión fue extremadamente positiva, muy positiva. Recuerdo que me recibieron de manera muy cariñosa, recuerdo quién me recibió en la puerta, inmediatamente me acompañó a la escuela sabática. Y estando allí en la escuela sabática, me preguntaron si quería ir a la escuela sabática de jóvenes. Yo no sabía ni de qué me hablaban, pero me acompañaron también, me atendieron demasiado bien. Ese mismo día, allí en la escuela sabática, conocí a María Belén Rodríguez y ella se quedó conmigo y con una amiga que estaba conmigo. Y después de que terminó el culto, porque todo el tiempo estuvo con nosotros, desde que salimos de la escuela sabática, todo el sermón se sentó a nuestro lado, y cuando terminó el culto nos invitó a almorzar. Intentamos educadamente rechazar la invitación, pero insistió, así que aceptamos, y gracias a Dios que aceptamos porque fue una bendición. Y estando allí en ese almuerzo, en ese mismo día nos invitó a estudiar la Biblia. Y yo acepté y comencé ese día a hacer los estudios bíblicos. Fue un proceso muy rápido, vertiginoso diría yo. Comencé ese día a estudiar la Biblia y a partir de allí dediqué horas y horas y horas a hacer los estudios bíblicos. Todos los días dedicaba un buen tiempo a estudiar la Biblia y fue un proceso corto, en menos de 3 meses. En menos de 3 meses ya había leído incluso, o escuchado mejor dicho, porque en mi trabajo me ponía la Biblia en audio y todo el día mientras trabajaba escuchaba la Biblia. Así que en menos de esos 3 meses escuché toda la Biblia. Si bien no entendí mucho de lo que escuchaba, pero pude escucharla toda mientras seguía los estudios bíblicos y iba entendiendo un poco más. Así que fue un proceso de un poco menos de 3 meses. Bien, en el mes de diciembre del año 2010, yo había ido en septiembre del 2010, en diciembre hubo una campaña de evangelismo en el Club Aguada y yo por primera vez pude presenciar bautismos. Recuerdo que hubieron 35 bautismos y me impactó sobre todo ver a una señora que tuvieron que ayudarla a entrar porque era una señora bastante mayor y me conmovió ver que una persona se entregaba a Cristo teniendo las dificultades físicas que ella tenía. Y en mi mente surgió el pensamiento, si la señora puede, ¿por qué yo no podría que gracias a Dios puedo moverme? Y terminando el evento me acerqué al pastor y le pregunté qué debía hacer para ser bautizado. En el año 2012 recibo la invitación por parte de la Administración de la Unión Uruguaya de estudiar teología. Si bien debo ser sincero que hasta ese momento yo no lo había pensado, se presentaron algunas dificultades porque yo no había terminado mis estudios, entonces debía terminar 2 años de liceo para poder recién ir a la Facultad de Teología. Y en su momento lo consideré, pero lo pospuse. Y en el año 2014, después de haber escuchado a amigos, hermanos, pastores que me sugerían estudiar teología, me puse a orar seriamente por ese asunto, pidiéndole a Dios que si quería que estudie teología, me lo mostrara de manera clara. Y el Señor utilizó al pastor Carlos Sánchez para hablar conmigo y de manera muy clara para mí, evidente, se me mostró que lo que Dios quería era que estudie teología. Así que finalmente concluí mis estudios secundarios y fui a la facultad. Creo que el impacto es definitivo en cuanto a que una persona continúe o no lo haga. En mi propia experiencia, ese día me marcó
no solamente para que yo continuara visitando la iglesia adventista, sino para que comenzara a estudiar la Biblia y finalmente me quedara allí. Finalmente yo no fui a ninguna otra iglesia porque mi idea inicial era estudiar un poco con los adventistas e ir a otras iglesias, y no fue necesario. Y todo comenzó no tanto por la parte teológica, que por supuesto después tuvo mucho peso, pero comenzó por una buena recepción. Así que evidentemente necesitamos, más que todas las cosas, cuidar a las personas que se acercan a nuestra iglesia. Recepción o decepción. Cambiar la R por la D depende de ti, de mí, de nosotros.